Hola, buenas tardes. Soy Rita y vengo a presentar una parte de Rita Morán y vengo a presentar una parte de mi tesis de doctorado, un estudio que fue hecho en Portugal y en España por un intercambio que habíamos preparado y que permitió que podía hacer la colecta de datos en Portugal y en España. Y por eso voy a compartir mi pantalla que tiene una presentación sobre este estudio. La comunicación corporativa en Portugal y en España, ¿cómo la definen los expertos? En mi tesis de doctorado fue muy importante saber más sobre la comunicación corporativa, cómo que los expertos la definen, los expertos, los profesores universitarios, las personas formadoras de comunicación corporativa o las personas que hacen la gestión de la comunicación en las empresas. En esta investigación, en este estudio, es muy importante entender la comunicación corporativa o la comunicación organizacional, porque en Portugal se llama comunicación organizacional, como una disciplina. Entonces, sabemos que tiene una identidad poco clara y por eso tiene un estudio muy reciente, no tenemos muchas informaciones sobre la comunicación corporativa. Es muy importante volver al pasado para comprender mejor este tipo de comunicación. Entonces, la pregunta, ¿qué es la comunicación corporativa o la comunicación organizacional? Es muchas veces reemplazada por la pregunta cómo podemos ver la comunicación organizacional desde una perspectiva y sobre la otra. Por eso tenemos diferentes líneas de investigación que también son diferentes periodos históricos. Esto fue muy importante para hacer la análisis de las entrevistas. Entender que tenemos diferentes líneas de investigación e entender también que tenemos diferentes periodos históricos cuando hablamos de la comunicación organizacional. También tenemos diferentes modelos. Entonces, la comunicación como un concepto, no solamente la comunicación como una disciplina, pero también como un concepto. Tenemos el modelo unidireccional en que el mensaje es enviado directamente desde el emisor hasta el receptor. El modelo de interacción en que podemos añadir otros canales como los medios de comunicación, la codificación y decodificación, el ruido y el retroalimentación. Aquí es muy importante la parte de la retroalimentación, como que en inglés podemos conocer como el feedback. Y también el modelo de relación en que sabemos que los mensajes pueden ser ajustados entre los distintos interlocutores. Tenemos también el modelo de comunicación en contexto, en que toda y cualquier comunicación tiene lugar en un diferente contexto. Tenemos que adaptar la comunicación a los distintos contextos. Eso es muy importante para entender mejor la comunicación. Por fin tenemos el modelo estratégico en que sabemos que la comunicación puede ser una parte de una estrategia de las organizaciones y puede ser una formación de la estrategia, entendiendo también toda su misión, toda su identidad. Los stakeholders externos, no solamente los stakeholders internos, las personas internas, pero también las personas que están fuera y las personas que son externas a la organización. Tenemos diferentes tipos de comunicación. La comunicación hasta abajo, en que las personas que tienen más poder comunican con las personas que tienen menos poder. Entonces es una comunicación que fluye de arriba hasta abajo. Tenemos la comunicación arriba, que es una comunicación top-down, en que las personas que tienen menos poder pueden comunicar con las personas que tienen más poder, o es una comunicación que puede fluir más de abajo hacia arriba. Por fin tenemos la comunicación horizontal, es una comunicación en que puede ocurrir al mismo nivel. Permite también una mejor coordinación de las actividades que son interdependientes. La metodología de esta investigación, de este estudio, hicimos primero el estudio en Portugal con
una muestra de 33 expertos. Esos expertos fueron 11 profesores universitarios, 11 formadores de comunicación y 11 personas que serían responsables de gestionar la comunicación interna. Fue una muestra de conveniencia con un criterio de saturación, cuando no teníamos nuevas informaciones, entonces quitaba la investigación y se hacía la análisis de contenido. Con 3 diferentes instrumentos, una entrevista que fuera semiestructurada, el cuestionario de caracterización de la muestra y también un consentimiento informado de las personas que eran las entrevistadas. Hicimos una análisis de contenido y el segundo fue hecho en España. Es lo mismo del primero, pero solamente con los profesores universitarios, porque en el intercambio no fuera posible hacer más porque no teníamos mucho tiempo para hacerlo. Entonces fue una muestra de 22 expertos, también de cualitativo exploratorio, pero solamente con los profesores universitarios. Una muestra de conveniencia porque las personas entrevistadas eran personas que podrían conocer la investigadora o la entrevistadora. Los instrumentos fueron los mismos, pero fueron todos hechos en castellano. Y también un análisis de contenido para hacer las distintas categorías eh, de las respuestas. ¿Cuál- ¿Cuáles fueron los principales resultados de lo primero estudio y de lo segundo? Entonces, tenemos como la primera dimensión, la comunicación como concepto. am, Sabemos que la comunicación es una parte central de las organizaciones y que también aquí es muy importante la comunicación del líder, la importancia del liderazgo en comunicación. Y también en Portugal se da muy importancia a la relación que ese tipo de comunicación tiene con las áreas que son muy adyacentes a la comunicación, como la sociología, psicología, gestión de recursos humanos. La evolución de la comunicación organizacional o de la comunicación corporativa es una otra parte muy importante porque es como que tenemos diferentes periodos históricos de la comunicación. Y en Portugal, si los expertos dicen que la comunicación corporativa tiene una perspectiva estratégica y es muy importante para crear una identidad. En la dimensión 2 tenemos la comunicación corporativa como un proceso en que los expertos portugueses, los peritos, nos dicen que tenemos que adecuar al contexto, todo el tipo de comunicación tiene que ser adecuada al contexto, que es muy importante la planificación y también las personas tienen que ser formadas para hacer la comunicación. Hay todavía una brecha entre la teoría y la práctica en Portugal, porque los expertos nos dicen que las cosas que son aprendidas en la universidad no son las mismas que son practicadas en las empresas. Los expertos dicen también que todos los niveles jerárquicos, todas las personas en la organización tienen que participar, los que tienen más poder, los que tienen menos poder, todos tienen que participar en la comunicación organizacional. Pero todos tienen que participar, pero en las organizaciones portuguesas hay una jerarquización muy acentuada y por eso es muy difícil hacer ese tipo de participación de todas las personas. También nos dicen que la comunicación es una forma de entendimiento entre todos los actores organizacionales y que es muy importante hacer siempre un follow-up sobre la comunicación y sobre toda la vida de las personas en la organización. Tenemos algunos ejemplos
de los discursos de los entrevistados, como que la comunicación no es compleja, tiene que ser simple, tiene que hacerla clara y concisa. Creo que para que la comunicación fluida sea efectiva, los todos deben participar. Y en Portugal hay una comunicación más hacia abajo en las organizaciones. En España tenemos, los resultados son poco distintos. También los expertos dicen que hay una importancia muy grande de la comunicación, del liderazgo, de las personas que tienen más poder, pero en España nos dicen que el uso de las tecnologías de información es muy importante y por eso entendemos que la comunicación corporativa en España es una comunicación en que ya está un poquito más avanzada en las tecnologías de información, que la comunicación es importante para crear una reputación. En Portugal nos decían que sería importante para la identidad, pero aquí en España nos dicen que es importante para la reputación, que hay una diferencia muy grande entre Portugal y España, porque cuando preguntaba sobre la comunicación organizacional en España, siempre me decían qué es la comunicación organizacional, porque en España no hay el término de comunicación organizacional, pero antes el término de comunicación corporativa. Entonces es un poquito diferente entre Portugal y España, no solamente definir la comunicación, ese tipo de comunicación, pero también el concepto y cómo entendemos la comunicación, no como organizacional, pero como corporativa. Es una comunicación muy integrada y tiene una perspectiva muy operativa en España, como que una perspectiva más relacionada con la parte de gestión, gestionar. Como proceso, los expertos españoles nos dicen que los supervisores directos son muy importantes, no solamente las personas que tienen más poder, pero los jefes que son directos y que conocen directamente el trabajo de los empleados. Que hay una necesidad muy fuerte de formar las personas, principalmente las personas que tienen más poder, a hacer comunicación, que tiene que hacer una delimitación de los objetivos, que eso es una necesidad en las organizaciones, o sea, cuáles son los objetivos de comunicar, de la comunicación, pero también que a pesar de tener una perspectiva operativa, este tipo de comunicación en las empresas en España, también es un tipo de comunicación que es intangible, o sea, es muy difícil poner con números cuáles son los resultados de la comunicación corporativa. Eso nos dicen los expertos. También nos dicen que hay una importancia muy grande del departamento de comunicación y del director de los departamentos de comunicación. O sea, aquí podemos mirar otra diferencia entre Portugal y España. Es que en Portugal no tenemos todavía muchos departamentos de comunicación porque muchas de las tareas de comunicación son hechas por las personas de sociología o de la gestión de recursos humanos, entonces de los departamentos de recursos humanos. Y en España ya tenemos muchas empresas con departamentos de comunicación corporativa. Eso es otra diferencia. Tenemos algunos ejemplos de los discursos de los españoles, de los expertos en España. Si tú quieres que tus trabajadores sean proactivos, tienes que darles la oportunidad de que ellos tengan también la iniciativa, digamos, un modo de liderar comunicativo descentralizado. La comunicación organizacional aquí en España se utiliza poco o se utiliza exclusivamente dentro del ámbito de la comunicación interna. Creo que el mundo de comunicación corporativa es más amplio. Entonces, es lo que decía, hay una gran diferencia entre la comunicación organizacional, el concepto y la comunicación corporativa. Tenemos también otro discurso que nos dice, al final es muy importante el mensaje que se transmite, los valores que se transmiten y la manera en que se comunica a los empleados a través de sus jefes directos. Aquí la importancia de los jefes directos. ¿Qué podemos concluir de este tipo
de trabajo y entre las diferencias entre Portugal y España. Solamente hicimos las entrevistas a los expertos. Eh, Sería muy importante en investigaciones futuras hacerlo a otras personas, como los empleados, los jefes, y después comparar las categorías y los resultados. La entrevistadora no era nativa en España, fue yo que hice las entrevistas en español y entonces por veces puede ser una dificultad porque no es una persona nativa. En estudios futuros es muy importante hacerlo con una persona que habla el idioma. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer las entrevistas a formadores y directores de comunicación también en España, porque hicimos en Portugal a los profesores, a los formadores y a las personas que son responsables por gestionar la comunicación corporativa, pero en España solamente hicimos a los profesores universitarios. Entonces, para el futuro es muy importante hacerlo también en España a los profesores universitarios. Hacer también con jefes y con empleados y cambiar un poco el guión de entrevista porque por veces teníamos las, las preguntas podrían ser un poco más abiertas porque era una entrevista semi-estructurada. Y la entrevistadora ser una persona nativa y por eso hablar la lengua, el idioma. ¿Cuáles son las consecuencias teóricas y prácticas de este tipo de investigación? Sabemos que hay una coherencia teórica de la disciplina en comunicación organizacional o comunicación corporativa. Podemos confirmar algunos de los resultados anteriores porque la revisión de literatura nos dice algunas de las cosas que conseguimos concluir. Pero también tenemos resultados nuevos. Entonces, si tenemos resultados nuevos, tenemos definición de temas y es posible entender una posible relación entre esos temas. Entendemos también la diferencia idiomática en Portugal y España, en que tenemos la comunicación corporativa entendida en Portugal y la comunicación corporativa entendida en España y la comunicación organizacional entendida en Portugal. Como las consecuencias prácticas tenemos como, por ejemplo, que esa diferencia que hay en Portugal, entre Portugal y España nos da una visión más estratégica en Portugal, más operativa en España, pero también sabemos que no hay un reconocimiento de los profesionales en Portugal y en España hay ya directores de departamentos de comunicación. Por una parte, en Portugal no tenemos las personas que son reconocidas como profesionales de comunicación, tenemos las personas que hacen este tipo de trabajo y que son personas de gestión de recursos humanos, pero en España tenemos ya la, la figura del director y los departamentos de comunicación. Eso es una grande diferencia entre Portugal y España. Este estudio también fue muy importante para hacer la predicción de actitudes y comportamientos de las personas en las organizaciones. Entonces, puede ser una importante actividad de consultoría en un nivel más práctico y también una forma de invertir más en los procesos evaluativos y comunicativos en las organizaciones. Gracias por vuestra atención. Si quieren o si quieren más informaciones sobre este estudio, tienen mi correo, pueden enviar un correo. Pero también es muy importante decir una cosa más. Este fue un estudio que fue hecho antes de la pandemia. Es muy importante también saber qué va a pasar después de la pandemia o eh, cuáles son las perspectivas que estos expertos o que las personas en las organizaciones tienen sobre la comunicación corporativa o la comunicación organizacional ahora, después del contexto pandémico. Gracias.